Buenas noches a todos. Quiero agradecerles por haber venido a este evento que la Fundación Ciudad de Papel, continuando con su ciclo de charlas y conferencias, viene dando en los últimos tiempos, un poco siguiendo los fines que provienen de nuestro fundador, el padre Juan José Sancho Pinelo, feliz memoria. Quiero agradecerle a todos, a la directora, a las hermanas, a los profesores y a los padres de familia por haber dado un tiempo para estar acá presente y escuchar esta importante charla. La verdad que hoy día viernes un día un poco complicado, con frío, con fútbol, todo, pero estamos los que debemos estar. Y el día de hoy nos acompaña un amigo de la casa, Dante Urbina. Para los que no le conocen, voy a leer brevemente su trayectoria profesional. Dante Urbina es un economista con una destacada trayectoria académica, máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor, conferencista y docente, especializado en temas de economía, filosofía y teología. Ha sido seleccionado entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar en la reunión de premios Nobel de Economía en Lindau, Alemania. Es autor de numerosos libros como Economía para herejes y La economía irracional, que han sido bestsellers en Amazon, y de otros libros que algunos nos han traído acá para los que están interesados. Al final pueden acercarse. Libros como ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? Dios existe, cómo responder a los ateos con argumentos lógicos. Y ha publicado en diversas revistas de varios países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, India, Ucrania o Australia. A continuación, vamos a dar inicio al conversatorio, cuyo tema es "Vivimos en un mundo irracional, crítica al posmodernismo". Entonces, sin más preámbulo, les dejo acá a Dante Urbina para que converse con nosotros y nos ponga este importante tema, a quien le pido un caluroso aplauso. Bien, ¿se escucha bien? Sí, ¿no? Bien, excelente. Vamos a esto entonces. Estoy sumamente agradecido con la Fundación por haberme invitado a dar esta charla. Vivimos en un mundo irracional. Se trata de una reflexión sobre la irracionalidad de la situación global, consumista, materialista, posmoderna en la que vivimos. Cómo se nos está deshumanizando en la dinámica económica y social. Y a partir de comprender mejor las cadenas que nos atan, podremos también ver mejor las posibilidades de romper con esas cadenas. Las presentes reflexiones se basan fundamentalmente en el capítulo 6 de mi libro La economía irracional. Y vamos a eso. Son varias secciones que tenemos que tratar. Van a ser muchos aspectos en donde vamos a develar los mecanismos en que este sistema que tanto habla de libertad nos termina esclavizando. Bien, me voy a basar en algunas citas del libro, las cuales voy a ir comentando. En la página, vamos con la primera sección, el carácter irracional de nuestra economía. En la página 7, apunto. Vivimos en un mundo en el que se desperdician toneladas de alimentos. Por ejemplo, en el año 2019, año previo a la pandemia de la COVID-19, se estima que hubo 931 millones de toneladas de alimentos desperdiciados, es decir, alrededor del 17% de la producción mundial de alimentos fue a parar a la basura. El 17% es cercano a 20%, si queremos hablar en términos un poco más gruesos o redondos.
20% significa que 1 de cada 5 alimentos fue a parar a la basura. Es un ratio muy alto. Sigo la cita. Asimismo, un relevante estudio académico hallaba que en 2015 había un total de 107.7 millones de niños y 603.7 millones de adultos con obesidad, siendo que desde 1980 la obesidad se había duplicado en más de 70 países. Asimismo, se estima que cada día 24.000 personas mueren de hambre, lo cual significa más de 8.7 millones de muertes al año. Ese es un mundo irracional. Esa es una economía irracional. ¿Cómo tenemos un mundo en el cual hay gente que muere por exceso de alimento, por obesidad, enfermedades asociadas a la obesidad, y en ese mismo planeta hay gente que muere por falta de alimento? Y asimismo, en ese mismo planeta hay una gran cantidad de alimento que se desperdicia. Eso es un absoluto escándalo sobre nuestro orden económico y social. No podemos admitir ese tipo de situación. En épocas anteriores, en sociedades precapitalistas, la gente moría de hambre porque no había suficiente producción. Venía una sequía, por ejemplo, arruinaba los cultivos y la gente moría de hambre porque no había suficiente comida. Pero estamos en un mundo en el que sí hay suficiente comida para que nadie muera de hambre, y aún así hay gente que muere de hambre. En consecuencia, debemos cuestionar aquellos discursos que nos hablan de una bondad absoluta del sistema capitalista y todo ello. Vamos a otro apunte en las páginas 7 y 8. La economía es la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Rezan los manuales de economía. Ese es un orden racional: administrar los recursos para satisfacer las necesidades. Pero lo que tenemos en gran parte en nuestro sistema es que se están produciendo necesidades para expandir la venta de los productos, recursos. Ese es un orden irracional: administrar necesidades para vender productos. Ya no es la oferta la que sirve a la demanda, sino la demanda la que sirve a la oferta. El orden económico se invierte y se genera un gran desorden, pero un desorden sistemáticamente influido por aquellos que se benefician de tal sistema. Explico. La tesis central del libro Economía Irracional es que hay un sistema de producción de necesidades, que hay una manipulación sistemática y estructurada de nuestras preferencias, de nuestra subjetividad, de nuestros gustos, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, para hacer que siga funcionando la rueda del consumismo, el productivismo, el materialismo. En suma, esa rueda de ese mundo irracional donde hay gente que muere por exceso de alimento, al mismo tiempo que hay gente que muere por falta de alimento, y en el que se desperdicia aproximadamente 17%, está más cerca de 16%, diría 1 de cada 6 productos alimenticios. Entonces, es un sistema en el cual las estructuras publicitarias, del marketing, de la moda, de las redes sociales, están dirigiendo nuestra subjetividad como consumidores e incluso como ciudadanos y como entes sociales hacia los objetivos propios de los grandes intereses económicos o políticos que quieran manipularnos. Y bueno, en el libro se desarrolla toda una tesis estructurada de aspectos históricos, análisis económico, estructura económica, etc. Pero lo que yo quiero presentarles aquí es sobre todo las consecuencias sociales que van a ver muy claramente relacionadas con la experiencia que tenemos nosotros mismos o aquellos que son cercanos a nosotros. ¿Ok? Entonces, esto como que va a aterrizarse bastante. Y vamos a pasar a hablar entonces de las consecuencias del sistema de producción de necesidades. Voy a listar múltiples consecuencias. 1. Alienación. Cito. Página 138. En lugar de vivir una existencia auténtica que fluya desde nuestro interior, vivimos una existencia inauténtica, arrastrada por lo exterior. Freno la cita ahí. Pensemos cómo vivimos con nuestras redes sociales. Cuando tenemos un momento de paz, un momento de descanso, ¿qué hacemos? Meditamos, oramos, pensamos sobre el sentido de la vida, respiramos un poco, vemos el celular. Vemos las notificaciones, escuchamos videos de TikTok,
vemos que alguien comentó nuestra publicación en Instagram, vivimos hacia afuera, constantemente hacia afuera, y a los sistemas publicitarios que quieren organizar una economía consumista, le conviene eso, que nosotros constantemente vivamos fuera de nosotros mismos en función de estímulos, sobre todo de las redes sociales. Sigo la cita. Como notaba el filósofo alemán Martin Heidegger, hemos olvidado la verdad del ser y nos hemos volcado al dominio de los entes. Vivimos fuera de nosotros mismos, volcados en las redes sociales, ávidos de novedades. Nuestra vida se pierde en seguir, cansada y a la vez incansablemente, dándole hacia abajo a la pantalla del celular para ver imágenes, videos, productos, publicidades. Freno la cita ahí. ¿No es esta nuestra experiencia? ¿No es esta gran parte de la miseria del hombre comunicacional en la era de la información y las comunicaciones? Vivimos cansados de incansablemente estar actualizando las noticias de nuestras redes sociales. No se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Vivimos hacia afuera. Vuelvo a la cita. Dice Heidegger, la avidez de novedades solo busca lo nuevo para saltar de ello nuevamente algo nuevo. De aquí que tampoco busque el ocio del demorarse en la contemplación, sino la inquietud y la excitación por parte de algo siempre nuevo y del cambio de lo que está enfrente. La avidez de novedades está en todas partes. Esto lo dice Martin Heidegger en su obra Ser y Tiempo de 1927. Al respecto comento en el libro Economía Irracional, página 178. No nos preguntamos sobre nuestro interior, solo estamos constantemente distraídos por las novedades del exterior. Devenimos en productos. Usando los medios de producción de necesidades, las empresas fabrican nuestra subjetividad, generándonos todo un conjunto de necesidades artificiales. Fin de cita. Aquí hablamos del problema de la alienación. Alienación, asócienlo a la palabra alien. Cuando yo digo la palabra alien, en principio que pensamos en un extraterrestre, ¿no? Alien quiere decir algo externo, ajeno. Entonces llamamos alien a los extraterrestres, ¿no? O a la idea de extraterrestre, como quieran verlo, en el sentido de que es ajeno a nuestro sistema del planeta Tierra. Entonces, estar alienado es que la persona termina siendo ajena a sí misma, termina viviendo fuera de sí mismo. En lugar de vivir conforme a nuestra esencia, tenemos una existencia fuera de la esencia. Estos son términos filosóficos, pero quiero ponerlo como una analogía para que se entienda más sencillo. Pensemos, tomando un poco la analogía que hacía el filósofo existencialista ateo Jean-Paul Sartre, pensemos en una tijera, ¿ok? Una tijera sirve para cortar. La esencia de la tijera es que ha sido diseñada, pensada, querida, fabricada por una mente consciente con voluntad para que corte. Ahora bien, en su existencia, ¿qué pasaría si usásemos en la práctica una tijera para sentarnos, por ejemplo, o para comer, o para freír un huevo? Serían formas de existencia que estarían fuera de la esencia de lo que es la tijera, y estropearíamos el propio objeto y dañaríamos aquello asociado al objeto. Eso es lo que pasa con nuestras vidas. Cuando vivimos fuera de nuestra esencia, nos estropeamos a nosotros mismos y estropeamos a los demás, estropeamos nuestro entorno. Ahora bien, Jean-Paul Sartre ponía este ejemplo, siendo él un filósofo ateo, diciendo que si Dios existiera, él sería como el fabricante del objeto, en este ejemplo la tijera, y tendría una esencia que precede su existencia, y ahí tendría un propósito objetivo, un sentido objetivo, porque había un fabricante que le había dado un sentido objetivo. Pero Sartre planteaba que Dios no existe, o asumía que Dios no existe, y que somos arrojados a una existencia sin sentido. Pero si realmente Dios existe, el hecho de que vivamos constantemente fuera de nosotros mismos, que en nuestra existencia vivamos una existencia inauténtica, alienada, pendiente más de las novedades superficiales del exterior que de nuestro interior, es un problema serio. Vamos a examinar otro aspecto de esta economía irracional, de este mundo irracional. 2. La esclavitud financiera. Nosotros como personas adultas estamos en el mundo de las finanzas, contraemos préstamos, deudas, hacemos préstamos. Creo que podemos pensar un poco sobre esto de la esclavitud financiera. Voy con la cita del libro. Página 140, cito. En el sistema de la economía irracional, ciertamente se promociona la libertad.
pero no la auténtica libertad entendida como autorrealización, sino la libertad entendida como hacer lo que me da la gana. Esto es... luego voy a volver sobre la esclavitud financiera. Sí. Este es el punto más adelante. No, esta es la esclavitud de la libertad. Volvamos con ello. O dado que ya lo he mencionado, mejor vamos a la esclavitud financiera y luego vuelvo con el más amplio, la esclavitud de la libertad. Ya, en la esclavitud financiera, página 155, cito: en la sociedad de hiperconsumo no es raro encontrar individuos que con tal de financiarse lujos como celulares de punta, viajes, restaurantes sofisticados, etc., viven presionados mes a mes con pagar la tarjeta de crédito. Si acuden a reducir gastos, normalmente ello no implica dejar sus caprichos, sino ya no proyectarse a hacer un diplomado o maestría. Hay incluso los que crían a sus hijos en condiciones materiales malas o mediocres, pero tienen un muy buen televisor o un muy buen celular. O puede ser que regalen tal tipo de aparatos también a sus hijos, pero los tienen en una institución educativa de mala calidad. En caso no resulte la irracional estrategia de reducir los gastos necesarios para financiar los caprichos innecesarios, el individuo puede acudir a fraccionar su deuda en cada vez más cuotas que seguirá pagando casi hasta la muerte. Otra descerebrada opción es contraer más deuda para pagar la deuda. Así uno va girando entre múltiples bancos en una espiral que desemboca en la muerte financiera. Y quien muere financieramente es el individuo, porque el banco nunca pierde. Más adelante agrego: cuando éramos niños y nos quejábamos de no poder ser libres haciendo lo que nos dé la gana, nuestros padres decían: cuando seas mayor de edad. Ahora somos mayores de edad, pero nuestro hacer lo que nos da la gana tiene precio, y si no lo podemos pagar, nos esclavizamos al banco. Luego, para poder pagar, comenzamos a hacer horas extra, o hasta conseguimos 2 trabajos. Por financiarnos nuestra libertad, terminamos con más restricciones que cuando éramos niños. Fin de cita. Todos nosotros, cuando éramos niños, ¿no?, y veíamos a los adultos, decían: ¿cuánto quisiera yo ser adulto para hacer lo que me da la gana? Y ahora que somos adultos nos damos cuenta de que no podemos así nomás hacer lo que nos da la gana. Tal vez recordaremos esa frase dicha por las madres de: el dinero no crece en los árboles. Entonces, en un mundo materialista, hacer lo que nos da la gana tiene precio. Hay cosas que no tienen precio en principio: tomar un respiro, pensar, meditar, orar, tener una sonrisa para con alguien. Esas cosas no tienen precio. Pero en un esquema materialista, consumista como el de la economía irracional, hacer lo que nos da la gana significa ir a tal restaurante, viajar a tal sitio, comprarme tal teléfono móvil o comprárselo a nuestros hijos. Porque estamos bajo el enfoque materialista de que voy a darle a mis hijos todo lo que yo nunca tuve. Y entonces es como que te haces una especie de desquite de que tuviste unas carencias materiales durante tu niñez o tu adolescencia, tu juventud o durante todo ello, y te desquitas regalándole cosas a tus hijos para que ellos no pasen esas carencias. Y puede ser que pases muchas horas en el trabajo para pagar todo lo que te endeudas por darles todos esos bienes materiales. Y pasas tantas horas en el trabajo que, por ejemplo, tu matrimonio comienza a ir mal y eventualmente te divorcias. El punto es que tal vez tú no tenías tantas cosas materialmente como las que puede tener tu hijo, al que le compras todo trabajando horas extra. Pero tú tenías a tus padres juntos en casa, por ejemplo. Entonces, lo que tú sí tenías era una familia constituida que se mantuvo. El matrimonio de tus padres se mantuvo. Y tu padre tal vez no ganaba tanto dinero, pero los fines de semana jugaba contigo. En cambio, en el caso tuyo, tú le das a tu hijo lo que nunca tuviste: un celular, un PlayStation, etc. Pero no le das las cosas que sí tuviste. Porque, por ejemplo, en virtud de tanto trabajar, has desgastado tu matrimonio y se ha roto. Y ya no le das eso que tú sí tuviste, eso no se lo das. Esa estabilidad familiar. O ese jugar con él o con ella los fines de semana, porque estás haciendo horas extra para ganar más dinero, para escalar profesionalmente o para comprar más cosas,
para pagar la tarjeta de crédito, etc. Tenemos que tener cuidado con eso. Tanto obsesionarnos con darle a nuestros hijos lo que nunca tuvimos y nos olvidamos de darle lo que sí tuvimos. Bien, volviendo entonces al otro punto que había dejado pendiente, la esclavitud de la libertad es otra consecuencia de esta economía irracional. En la página 140, apunto. En el sistema de la economía irracional ciertamente se promociona la libertad, pero no la auténtica libertad entendida como autorrealización, sino la libertad entendida como hacer lo que me da la gana. Pero quien hace lo que le da la gana termina siendo esclavo de sus ganas. Repito esa frase. Quien hace lo que le da la gana termina siendo esclavo de sus ganas. Es más, termina siendo esclavo de quien le controle sus ganas. He aquí el gran drama. Esta es la esclavitud de la libertad. La gente se dice libre y hace lo que le da la gana, pero termina esclavizada a vicios, a relaciones tóxicas, a comprar compulsivamente, a endeudarse, a desperdiciar todo el día viendo el celular, etc. Y algunos se dan cuenta de su situación de esclavitud a la que llegaron en nombre de su libertad. Y cual propósito de año nuevo se dicen cosas como: ya no voy a gastar tanto, ya no voy a ver estas tonterías, ya no voy a desperdiciar tanto tiempo en el celular, ya no voy a seguir comiendo esto. Pero no logran salir. Están esclavizados. El sistema consumista los ha atrapado a punta de hábitos. Así, por ejemplo, irónicamente, en esta sociedad de la libertad sexual es en la que más encontramos esclavos del sexo. Se nos dice que vivimos en sociedades libres, democráticas, de libre mercado. Siguiendo la lógica política del liberalismo moderno, hemos generado en nuestras sociedades todo un conjunto de garantías contra el abuso del poder del Estado sobre nuestras libertades. Pero al mismo tiempo hemos dejado el terreno libre a las grandes corporaciones privadas para que nos manipulen. He ahí el totalitarismo de la sociedad de mercado, un totalitarismo publicitario. El sistema publicitario nos controla las ganas, porque como vivimos bajo un esquema materialista, de placeres materialistas, sensibles, consumistas, y hacemos libremente lo que nos da la gana, tenemos constantemente publicidad ofreciéndonos muchas cosas que captan nuestras ganas, y no podemos escapar de la publicidad. Vas por la carretera y te topas con un montón de anuncios. Prendes la televisión y sale publicidad. Apagas la televisión, entonces ves tu celular y te aparece más publicidad. Entras al baño y la gente suele llevar sus teléfonos móviles al baño, eso no es misterio, y aparece más publicidad. Te gusta ver videos y los sistemas de videos están condicionados a que veas publicidad. El bombardeo publicitario es constante. E incluso si no compras nada, ya hay un conjunto de deseos, expectativas o preferencias que en cierto modo se te están inoculando y se genera una dinámica cuasi adictiva. Otro aspecto, la obsesión por el crecimiento. En nuestro mundo materialista, uno vale en función de lo que produce, y asimismo los países están obsesionados con el crecimiento económico. No digo que el crecimiento económico no sea algo adecuado, en principio conveniente, necesario, etc. El problema es la obsesión con el crecimiento económico. De hecho, el economista de la London School of Economics, E.J. Mishan, nos hablaba en su libro Los costes del desarrollo económico, de eso, de la obsesión con el crecimiento, de que simplemente se busca aumentar la producción sin importar realmente si somos más felices, si estamos generando valor, si la gente está más satisfecha, si tenemos un sistema más equitativo, justo, etc. En la página 141 a 142 de la economía irracional, apunto. Solo tenemos dos opciones: crecer o crecer más. ¿Crecer por qué? ¿Crecer hacia qué? ¿Crecer para qué? ¿Crecer para quiénes? ¿Crecer a qué costo? ¿Crecer hasta qué límite? Deja de hacerte preguntas tontas y ponte a trabajar para crecer. Esa es la respuesta que da la sociedad de hiperconsumo. Se considera que tales preguntas solo caben para discursos de salón de sermoneadores, moralistas y filósofos, pero que no tienen ninguna relevancia para economistas y políticos. No importan las reflexiones teóricas. Lo que se quiere es hombres prácticos que nos lleven al crecimiento. Es como si estuviésemos embarcados en el asiento trasero de un automóvil que va a toda velocidad
y preguntásemos, ¿a dónde nos dirigimos? Y el piloto automático, porque no se trata de una persona, sino de un mecanismo impersonal, dice, no importa, lo único que importa es ir a toda velocidad. Sabemos que podemos terminar encontrándonos con un acantilado. Entonces, ante tal locura, intentamos tirarnos del auto. Pero ello sería también una locura, considerando la velocidad. El sistema nos ha atrapado en su propia locura. Los hombres cuerdos quieren parar el auto, o al menos orientar su pulso, pero sus voces son ahogadas por la masa de alienados que repite y repite, hay que crecer. Muchas veces se estimula el crecimiento económico por medio de una extracción de recursos naturales que deja muchos pasivos ambientales. Muchas veces se estimula el crecimiento económico fabricando bienes que son nocivos para las personas. Muchas veces se estimula el crecimiento económico por medio de dinámicas empresariales que se han dado a partir de la corrupción de funcionarios. Muchas veces se estimula el crecimiento económico con actividades contabilizadas conexas a otras que no son contabilizadas, sino que son no meramente informales, sino incluso ilegales, incluyendo lo delictivo. En nuestro mundo, en que los países, los gobiernos, las sociedades son valoradas solo en función de su nivel de PBI per cápita, de su crecimiento económico, podemos estar dejando de lado muchas dimensiones fundamentales del ser humano, de la vida, de la sociedad, simplemente por nuestra obsesión por el crecimiento. No nos preocupamos ya de tener un mejor crecimiento económico, sino simplemente de que sea mayor. Veamos otra consecuencia. A esta la llamo un mundo feliz, que es una forma irónica de hacer referencia a la situación de infelicidad generalizada que vivimos en nuestra economía irracional. En la página 143, apunto. En 1932 se publica Un Mundo Feliz, Brave New World, en la versión original en inglés, del escritor británico Aldous Huxley. En esta novela se plantea una distopía similar a la sociedad que tenemos hoy en día, muy avanzada tecnológicamente y muy liberal sexualmente. El sexo está desligado de la noción de formar familia. Los bebés son fabricados en el laboratorio. Los niños son adiestrados en entornos controlados para eliminar su individualidad. Cada individuo adulto es valorado únicamente en términos de productividad para el sistema. Y si en algún momento le surgen angustias existenciales, tome inmediatamente una droga llamada soma, que lo lleva a un estado de euforia. Es la dinámica del productivismo y el consumismo. En la sociedad hipertecnológica, en realidad no hay felicidad, todo está lleno de hastío, pero la droga del consumo oculta la situación de omnipresente alienación. Fin de cita. Recientemente ha salido, por ejemplo, en cartelera una película que habla sobre las emociones, ¿no? Intensamente 2. No la he visto, la verdad. Sé un poquito sobre la trama y lo que se ha desarrollado. Lo que entiendo que es una novedad de la película es que la niña que tenía las emociones en la primera película ha crecido un tanto más, ¿no? Y eventualmente, con el hecho de crecer, le surgen nuevas emociones. Creo que eran 5 emociones originalmente y han venido unas 2 o 3 más, al menos. No necesariamente soy exacto en mi reseña, pero quiero señalar lo siguiente. Lo que vi es que una de las nuevas emociones, entiendo que ella estaría pasando como a la adolescencia o algo así, una de las nuevas emociones era el aburrimiento. Y el aburrimiento estaba asociado al celular. Como que ve el celular. Y eso es extraño. O sea, tenemos la sociedad hipertecnológica del celular para darnos infinitas opciones de entretenimiento. O sea, la cantidad de videos entretenidos que podemos ver en YouTube, en TikTok, en Instagram es virtualmente ilimitada. Y cómo es que al mismo tiempo la posibilidad infinita de entretenimiento se asocia al aburrimiento. Tenemos todas las opciones para ser felices viendo videos de TikTok y al mismo tiempo estamos aburridos y hastiados viendo y nos reímos y luego volvemos a nuestro aburrimiento y así sucesivamente en vidas insustanciales. Y esto es algo que eventualmente se manifiesta en ansiedad, en depresión e incluso suicidio. El hecho de que vivimos en una abundancia material y al mismo tiempo una miseria espiritual.
Y uno dirá, oye Dante, pero ¿cómo dices que vivimos en una abundancia material? ¿No te estás dando cuenta que estás dando esta conferencia en Perú, que es un país que no es de los más desarrollados? Ok, pero si ven las cosas históricamente, desde un ángulo histórico, hay muchas cosas que disfrutamos día a día y que serían un absoluto lujo. Por ejemplo, antes era un absoluto lujo tener televisor a colores. O sea, en 1940, por ejemplo, tenían que juntarse varios niños para ir a la casa de justo aquel que tenía el gran privilegio de tener un televisor a colores. Hoy en día todos disponemos de un aparatito en que podemos ver a colores cualquier cosa en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma, etc. Antes, bañarse, por ejemplo, con agua caliente era una cosa que prácticamente era cuestión de los reyes, de los nobles, si estamos hablando de la Edad Media o incluso de la Edad Moderna. Es más, el hecho de bañarse con cierta frecuencia no era algo que estuviera así nomás a disposición. Pero yo no diría todos, pero la mayor parte de nosotros normalmente, incluso en países como Perú, al menos en las zonas urbanas, disponemos de la posibilidad de bañarnos incluso diariamente, si nos da la gana, con agüita tibia, ¿no? Algo así como el microondas, o tener un automóvil, poder ir en automóvil o en mototaxi o en bus o lo que sea a algún sitio, pues implica un confort material comparado con la situación con que se ha vivido la mayor parte de la historia. Es decir, que la gente iba a pie, caminando por espacios de tiempo que eran de 1 hora a 2 horas para trasladarse de un sitio a otro. Eso lo podemos experimentar un poco en nuestro país cuando viajamos a la sierra, por ejemplo, y nos dicen, esto está aquícito nomás, ¿no? Y el aquícito nomás de la sierra es que vas a caminar mínimo media hora, ¿no? Con suerte, y ese aquícito nomás puede ser una caminata de 1 hora y media. Entonces, tenemos todo un conjunto de situaciones de confort material en realidad que histórica, si lo vemos desde la perspectiva histórica, llama la atención, solo que lo hemos normalizado tanto que no nos damos cuenta. Ahora, en los llamados países desarrollados, donde esto pues se da a mucho mayor grado y como que tienen la vida resuelta y fácil, uno dirá, bueno, serán felices. Pues bien, apunto los siguientes datos en la página 145 del libro. La depresión se ha convertido en la enfermedad crónica de las sociedades desarrolladas. Islandia, otro país nórdico, encabeza el ranking del consumo de antidepresivos, siendo que el 13% de la población consume tales fármacos. Y este porcentaje es de 10.4, 9.5, 9.4, 9.3 y 9% en Australia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Canadá, respectivamente. Freno la cita ahí. Estas estadísticas las saqué del artículo ¿En qué países se consumen más antidepresivos?, publicado en el boletín el 26 de septiembre de 2019. ¿Por qué les comento esto? Porque no es simplemente que estoy dando estadísticas de países desarrollados, sino que adicionalmente en estos países están en el top 10 de los países en donde más antidepresivos se consumen. Vuelvo a la cita. La gente ya no quiere ir a confesarse con el sacerdote, Dios no existe, o yo me confieso directo con Dios, dicen, pero cuentan toda su vida al psicólogo. En nuestras infelices sociedades posmodernas occidentales, el psicólogo ha tomado el lugar que antes tenía el sacerdote en las sociedades medievales. La infelicidad es una condición necesaria para el funcionamiento del sistema. Repito, la infelicidad es una condición necesaria para el funcionamiento del sistema. Si esta no existe, hay que fabricarla, o si existe, hay que estimularla. Los individuos verdaderamente felices no están obsesionados con comprar. Compran los bienes materiales necesarios para vivir adecuadamente y luego dedican tiempo a aquellas cosas que el dinero no puede comprar. Los individuos infelices, en cambio, están sumamente dispuestos a comprar porque ello les ayuda ilusoriamente a huir de su estado de insatisfacción. Al sistema que quiere producir, vender, le conviene que seamos consumistas infelices. George Bernard Shaw, este gran escritor, decía: el progreso se basa en la insatisfacción. Es como que la gente está insatisfecha, para salir de su estado de insatisfacción, quiere comprar más, para comprar más tiene que ganar más dinero, para eso producir más, entonces se produce más, se consume más, se trabaja más, se vende más, se compra más, y todo eso es crecimiento económico, desarrollo económico, pero al final de cuentas tenemos todo un conjunto de gente infeliz, atrapada así como un hámster en una rueda, gente infeliz, trabajando, consumiendo, comprando, vendiendo. Vamos a otra consecuencia.
la que he llamado la pérdida de la privacidad. Páginas 146 a 147, apunto. Tenía que vivir, y con esto el hábito se convertía en un instinto, con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien, y que excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados. Estas palabras pertenecen a la descripción que realiza George Orwell sobre la vida privada, o más bien la falta de vida privada, del protagonista de su novela 1984. Dicha obra trata de una distopía en que un gobierno comunista totalitario controla a toda la población, vigilando cada uno de sus movimientos. El ojo del gran hermano lo alcanza todo. Nadie escapa de su vigilancia. Freno la cita ahí. Esta es una conocida obra. Una distopía, así como una utopía es un mundo ideal bonito, una distopía es imaginar literariamente un mundo feo, ¿no? Donde todo es terrible. Entonces hay un sistema donde todos los ciudadanos son vigilados por el gobernante, el gran hermano, un gran ojo que todo lo ve del gobierno comunista. Entonces uno dirá, sí, ese comunismo totalitario, pues donde todos los ciudadanos son vigilados. Pero acá en el capitalismo, nosotros somos libres porque el capitalismo es la sociedad y la economía de la libertad. Bueno, vuelvo a la cita. Pues irónicamente, la distopía que Orwell había imaginado para una sociedad comunista totalitaria ha terminado cumpliéndose en nuestra sociedad capitalista democrática. Pero no es un gobierno el que nos vigila, son las empresas. Nos vigilan en el lugar en que más estamos. Nuestras redes sociales, Facebook, Google, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp, todos ellos se han convertido en verdaderas redes por medio de las cuales las empresas capturan nuestra subjetividad, cual si fuéramos peces. Basta con que hayamos dado clic a acepto todas las condiciones para que estemos declinando nuestro derecho a la privacidad. Quienes están detrás de las redes saben o pueden saber casi a la distancia de un clic nuestros gustos, preferencias, secretos, frustraciones, manías. Saben más de nosotros que lo que sabe nuestra madre, nuestro mejor amigo, nuestro psicólogo o nuestro sacerdote confesor. Fin de cita. Cuando tú le das clic a acepto las condiciones en redes sociales como las que he mencionado, en las condiciones de privacidad, si tú las lees con un lenguaje muy técnico, muy enredado y con muchos legalismos, te están diciendo que van a violar tu privacidad. Dicho de frente es que van a vender tu información a empresas privadas para que te focalicen publicidad. Supuestamente para tu beneficio, para que te focalicen la publicidad más personalizada, que sea más a tus gustos. Examinen cuánto tiempo pasas en cada página, a qué cosas le das clic, a qué cosas no le das clic, a qué páginas entras, todo el listado de todas las páginas a las que entras, con quiénes conversas, qué palabras usas. Por ejemplo, en el libro doy la referencia del caso de una mujer que le dijo a una amiga suya que estaba embarazada, así por redes sociales en mensaje privado, y luego le comenzó a aparecer publicidad sobre cosas de embarazo, del bebé y servicios y cosas así. Pero ella lo dijo en un mensaje privado. Yo mismo he experimentado eso. En una ocasión en Facebook yo le conté en privado a una persona por el chat, el inbox, que estaba pensando viajar a otro país. Y me comenzaron de repente a aparecer, incluso después de haber cerrado mi cuenta de Facebook, publicidades de vuelos, de avión, de hotel, etc. No tenemos privacidad. Las cosas que sobre nosotros no saben nuestras madres o nuestros sacerdotes confesores o nuestros psicoterapeutas, todo ese detalle está a disposición de empresas privadas, y ha habido destapes de escándalos donde se ha descubierto que usan esa información para fines políticos. En Estados Unidos, por ejemplo, con Facebook hubo un escándalo hace algunos años. Pero no solo fines políticos, también hay otros fines, como la manipulación social. Vamos a otro aspecto, para cerrar con y pasar al diálogo. La mercantilización de la existencia, le he llamado. En las páginas 149 a 150, apunto. No hay ni puede haber pudor en una sociedad que no cree en el pudor. Sucede un desastre natural, se entrevista a una damnificada y el descerebrado o desalmado del periodista pregunta: señora, ¿está sufriendo mucho esta pérdida? Por poco no le dice: llore,
Llore para las cámaras, señora, por favor. A su vez, los problemas maritales, desde los de interrelación personal hasta los de índole íntima, son expuestos en programas en que supuestamente se trata de ver quién tiene la razón. Consideramos bárbaros a los romanos que iban al Coliseo a divertirse viendo cómo dos gladiadores destruían sus cuerpos. Pero vamos a la televisión a divertirnos viendo cómo dos personas destruyen sus almas. No hay honor en una sociedad que no cree en el honor. De otro lado, hemos incluso reducido la política a una suerte de chismes. La vida sexual privada de los candidatos nos interesa más que sus propuestas de política económica, pública. Y esto no tanto para conocer su calidad moral, sino para entretenernos con el chisme. Fin de cita. Los medios de comunicación, las noticias, son también un bien de consumo. Decimos que vemos las noticias para estar informados, pero sin necesidad de ver noticias ya sé lo que pasa. Políticos corruptos que se han descubierto actos de corrupción y que se están peleando o acusando de diversas cosas. Un futbolista que engañó a su esposa con una bailarina, o la bailarina que está con un nuevo futbolista, o la cantante esta que ahora se casó con este y va por su cuarto divorcio, y por supuesto asesinatos, robos y violaciones no podrían faltar en los reportes. Entonces, ¿de qué me pierdo si dejo de ver las noticias realmente? Simplemente va a cambiar el nombre del futbolista, la cantante, o la persona de moda que haya ido por su tercer divorcio o haya sido infiel a su pareja o algo así. Simplemente va a cambiar el nombre de la banda criminal y el distrito o localidad en donde se cometió el crimen de asesinato o robo. Simplemente cambiará el nombre del político corrupto en cuestión y del enemigo político que lo está acusando, pero es más de lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol. Y las verdaderas cuestiones sustanciales que deberían estar en el debate público, no, eso se deja fuera. Y vivimos entonces la política convertida en farándula, y la farándula convertida en una cloaca, y consumimos gran parte de eso. Entonces reflexionemos. Vivimos en un mundo irracional, en el que hay gente que muere por exceso de alimento, al mismo tiempo que hay gente que muere por falta de alimento, en el que nos protegemos con que el gobierno violente nuestros derechos, pero al mismo tiempo le damos, acepto todas las condiciones, a empresas privadas para que sepan más sobre nosotros que nuestras madres o nuestro sacerdote confesor o nuestro psicólogo. Vivimos en una sociedad que habla mucho de felicidad y donde en los países más desarrollados la depresión es una situación crónica y donde las tasas de suicidios, en particular en jóvenes, son significativamente altas. Vivimos en un mundo en donde nos indignamos de cómo los antiguos romanos se divertían bárbaramente viendo cómo dos gladiadores destrozaban sus cuerpos, pero vemos cómo dos personas destrozan sus almas, y al menos desde una perspectiva cristiana esto puede tener consecuencias eternas, pero aún así es entretenimiento. Vivimos en un mundo en donde incansablemente y cansadamente a la vez le damos a actualizar y actualizar y actualizar a las tonterías que nos salen en redes sociales. Un mundo donde estamos más en relación con pantallas que en relación genuina con personas. Un mundo donde nuestras emociones de reírnos, por ejemplo, son un jajaja o un emoji que enviamos por WhatsApp al mismo tiempo que tenemos la cara seria. Es un mundo irracional, el mundo de la apariencia, de la inautenticidad, de la publicidad, del consumismo, del materialismo. Tenemos que ser conscientes de esto para proteger a los nuestros de esto y para nosotros mismos romper con esto. Muchas gracias, quedo atento al diálogo. Un aplauso para Arte. A continuación, no sé, si alguien quiere hacer algunas preguntas a Dante para poder dialogar. ¿Alguien se anima? Bueno, mientras que van pensando, acá yo tengo sí algunas preguntas.
una pregunta viene a ser, ¿cómo se puede llegar a un punto de equilibrio donde no se desperdicie tanto los recursos y alimentos y esos escasos recursos lleguen a sectores pobres? ¿Cómo podríamos llegar a un punto de equilibrio? Bueno, tecnológicamente nosotros estamos explorando si es que hay vida en Marte, ¿no? Hemos enviado seres humanos a la Luna y todo ello. Entonces, que en ese mundo donde tenemos tecnológicamente esa capacidad, donde tenemos tecnológicamente la capacidad de destruir el planeta. De hecho, yo recuerdo un filósofo francés, tiene un libro que se titula El humanicidio, donde refiere el dato de que esto era, lo escribí en 1997 o 98, que la capacidad de armas atómicas, nucleares del planeta era suficiente para destruir el planeta 50 veces. Y para el presente pues será bastante más, ¿no? En un mundo donde tenemos todos esos logros tecnológicos, donde estamos explorando otros planetas y todo ello, pues resulta que no se ha dado solución al reclamo que yo tenía de niño. ¿Cuál era mi reclamo? No comía la comida y mi mamá me decía, oye, come, que los niños de África no tienen que comer, ¿no? Y yo le respondí, pues si yo pudiera enviar esta comida directamente a los niños de África, créeme que lo haría, ¿no? Claro que tiene su parte, no sé, simpática la respuesta, o hasta puede sonar un poco malcriado un niño diciendo eso. No era mi intención ser malcriado, era un sentimiento genuino. O sea, yo decía, realmente si yo tuviera y pensaba un tubo en el cual yo pudiera dejar una parte de comida y hacerlo llegar a los niños de África directamente, pues yo le haría llegar. ¿A qué voy con esto? Cuando yo pensaba como en un tubo, o sea, el fondo de la idea es que haya un sistema tecnológico de distribución que permita de forma relativamente rápida y económica poder llevar un alimento que sobra a personas que lo necesitan. Hemos visto la estadística monstruosa de que, ¿cuánto era? El 17% de la producción total de alimentos va a la basura. Entonces, si en lugar de ir a la basura iría a sistemas, no exactamente un tubo, ¿no? Pero algún tipo de sistema tecnológico, o sea, si tenemos genios que están ahí metidos en sistemas cibernéticos para espiarnos hasta lo último, o mandar máquinas a Marte para hacer cosas, ¿cómo no podemos establecer un sistema para hacer más fácil la llegada de alimentos a zonas necesitadas? Lo que pasa es que la lógica del sistema, lo que en el libro llamo imperativo pecuniario, lleva a que solo hay que buscar el beneficio. Y el beneficio, la búsqueda del beneficio monetario lleva a que pues las personas más necesitadas no importen mucho para el sistema. ¿Por qué? Porque las personas más necesitadas tienen menos capacidad de pago. De hecho, recuerdo al economista premio Nobel de 1970, Paul Samuelson, en su famoso manual Economics, diciendo que el mercado se mueve por votos monetarios. Y esto implica que el gato de un hombre rico puede tomarse la leche que necesita un niño pobre para subsistir, para no morir de hambre. Y pregunta Samuelson, ¿significa eso que el mercado no está funcionando? Y responde, al contrario, está funcionando y está funcionando eficientemente, porque el mercado se mueve por votos monetarios. Me explico, como una suerte de lo que el economista austríaco Ludwig von Mises llamaba la democracia de mercado. Vamos a ver qué tan bonita es esa democracia de mercado que tanto celebran los liberales austríacos. El niño pobre, ¿cuántos votos monetarios puede poner? Probablemente ninguno, está a punto de morir de hambre. Y el gato del hombre rico, bueno, el gato del hombre rico no vota, pero tiene el hombre rico que vote por él, ¿no? Y el hombre rico pone muchos votos monetarios y atrae la producción de leche hacia su gato, en lugar de hacia los niños pobres de África. Les pongo otro ejemplo. En países del tercer mundo, muchos niños mueren por enfermedades que se pueden curar de forma relativamente fácil. Por ejemplo, la malaria. O sea, no estamos hablando de SIDA o cáncer, enfermedades de las cuales no hemos descubierto las curas. Estamos hablando de malaria. Eso se puede tratar. Y la cantidad de seres humanos que mueren por una enfermedad como malaria es muy grande.
El punto es, ¿por qué los recursos médicos no van más hacia esas personas? Pues bien, porque los recursos médicos están más abocados a lo que les genere votos monetarios, no lo que sean las necesidades más urgentes de la gente. Se requieren regulaciones, si es necesario a nivel internacional, tratados entre países para hacer llegar los recursos a las personas más necesitadas. De hecho, algo por lo que yo abogo muy fuertemente y que a mí me cautivó cuando yo estaba en el primer año de universidad estudiando la carrera de Economía, nos hicieron leer un libro llamado El mito del desarrollo, de Osvaldo Rivero, y al final de este libro, este autor peruano habla de lo que él llama pactos de hambre. Significa un pacto internacional vinculante mundial para que ninguna persona muera de hambre. O sea, ¿cómo es posible que tengamos un mundo en el que gente muere de hambre al mismo tiempo que sobra alimento? No, eso no se puede tolerar. Entonces debe haber un pacto internacional entre todo el conjunto de países para que todos los países, en colaboración también con las empresas privadas, y las cuales podrían tener incluso obligaciones dictaminadas por sus respectivos gobiernos, dispongan los medios necesarios para que nadie muera de hambre. No estoy hablando de un totalitarismo de controlar toda transacción, solo estoy diciendo que, aunque sea, hagamos lo necesario para que haya gente que no muera de hambre. Eso es un absoluto escándalo. Se requiere voluntad política para cambiar esto. Los medios tecnológicos están relativamente a nuestro alcance, e incluso si no lo están, se pueden desarrollar. Porque si todas las mentes que están desarrollando tecnología para cosas nocivas o superficiales se pusieran las pilas en desarrollar medios para hacer llegar mejor el alimento, fácilmente generaríamos tecnologías más eficientes. Así que la tecnología no es el impedimento absoluto. El impedimento es la falta de voluntad de nosotros, de las empresas y de los gobiernos. Otra pregunta, pasada por WhatsApp, pero ¿cuál sería nuestro rol como cristianos frente a un mundo irracional? Nuestro rol como cristianos frente a un mundo irracional, una buena cuestión. Cristo nos llamó a luchar, no necesariamente nos llamó a tener éxito. Porque frente a todo lo que les he expuesto y los grandes poderes políticos, económicos, financieros, comunicacionales que están detrás de este sistema irracional, uno puede sentirse abrumado y decir, ¿qué puedo yo como persona particular hacer frente a todo ese monstruo de 1000 cabezas? Ahora bien, como cristianos estamos comprometidos a luchar. Jesucristo en Juan 16:33 dijo, en este mundo pasaréis aflicción, pero no tengáis miedo, pues yo he vencido al mundo. Asimismo, en Apocalipsis 3:5 habla de aquellos que pues perseveran, triunfan y son glorificados. Y dice, al que venciere, ¿no?, le daré recompensa, le daré corona, y no será borrado su nombre del libro de la vida. Nosotros tenemos que vencer en no dejarnos alienar, en no dejarnos esclavizar en nuestra libertad, en no caer en una esclavitud financiera, en no vivir una existencia inauténtica en que simplemente vivimos hacia afuera, en no obsesionarnos con el materialismo del puro crecimiento o productivismo económico, en no vivir vidas infelices donde somos absorbidos por un conjunto de preocupaciones vanas en lugar de ver a Dios. Y estamos llamados a hacer luz. Jesucristo dijo, Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Nadie enciende una luz para ocultarlo debajo de un cajón, sino que la pone en lo alto para que todos los que entran sean alumbrados por ella. Si nosotros ordenamos nuestras finanzas, si nosotros ordenamos nuestro manejo de redes sociales, si nosotros comenzamos a tomar una visión espiritual de la vida para no caer en una infelicidad materialista o la depresión, propia no de una condición físico-química, sino de una vida vana y sin objetivos. Si comenzamos a, como digo, manejar mejor nuestro uso de redes sociales y las cosas que vemos y las que no vemos, vamos a hacer luz y podemos ir transformando a nuestras familias, a nuestros amigos,
E incluso si estamos solos y nadie nos ve, no es cierto que nadie nos ve. Dios lo ve. Dios ve a aquellos que luchan, inclusive en el fin de los tiempos, aun cuando todo parece perdido. Pero desde la fe sabemos que aunque todo parezca perdido, no todo está perdido, porque ¿qué dijo Cristo? Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y en el Apocalipsis se nos muestra que el mundo en general se va a poner peor, pero al mismo tiempo que aquellos que son de Cristo tienen que perseverar luchando, aunque todo se ponga difícil, porque al final la victoria de Cristo ya está establecida, simplemente falta que se manifieste. Entonces se nos llama a luchar contra este mundo irracional. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Ahora que estamos padres de familia, docentes, todo, esta pregunta tiene que ver cuál sería el rol de nosotros como padres, como profesores, un poco para nosotros mismos y nuestros hijos no pierdan su esencia frente a esta vorágine que es las redes sociales, las publicidades, que prácticamente nos tienen bombardeando todos los días. ¿Cómo podríamos ayudar o potenciar una manera para poder combatir frente a todo esto, a este mundo irracional, teniendo en cuenta que tenemos niños que formar, para que no perder eso, su esencia? Ok, sí, es otra cuestión interesante. ¿Qué hacer con los niños que están absorbidos por las redes sociales con todo un conjunto de influencias malsanas? De hecho, yo no me siento capaz, así nomás, de gestionar un celular. Un celular me da acceso a la distancia de unos cuantos clics a todo el bien y todo el mal del mundo. Y yo no me siento capaz de gestionar un celular sin restringirme a mí mismo o poner mecanismos que me restringen. Pero le damos a una niña, a un puberto de 11 años, un teléfono móvil irrestrictamente. Luchamos con eso. Como padres de familia tenemos una dificultad porque si tienes un niño en un salón donde hay 30 niños y él es el único que no tiene celular, pues viene con eso, ¿no? Mamá, todos los papás de mis compañeritos les han comprado celulares a ellos y yo soy el único que no tiene celular, ¿no? O la hija que quiere ir a la fiesta vestida o desvestida de un modo pues poco apropiado, ¿no? Y uno pues le dice, ¿no? Y la niña, la puberta, puede responder, oye, pero es que todas mis amigas van así. Entonces, claro, como padres luchamos en primer lugar con el hecho de que a muchos otros padres no les importa esto. Y entonces nuestros hijos siempre pueden acudir como excusa que, bueno, a mis compañeros sí les permiten, ¿no? Pero nosotros no podemos basarnos simplemente en poner restricciones a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si simplemente el que ellos sigan ciertas normas morales se debe a que les estamos poniendo restricciones, cuando nosotros no estemos presentes, no van a seguir esas normas morales. Entonces, el exteriormente simplemente decir, no salgas, no hagas esto, no te compro esto, no digo que no se use, claro que tenemos que poner ciertas restricciones, sí, pero lo que digo es, el solo confiar en que gritando o poniendo restricciones o diciendo no salgas, no hagas esto, prohibido aquello, vamos a lograr algo, es autoengañarnos. Y pensemos en nosotros mismos, pensemos cómo hemos sido en nuestra adolescencia. ¿Acaso no hicimos cosas que nuestro papá o nuestra mamá nos dijeron que no debíamos hacer cuando no nos estaban viendo? Lo hicimos muchas veces. Entonces seríamos muy ingenuos de pensar que simplemente porque decimos a nuestros hijos no hagas esto, no hagas lo otro. Ahora bien, lo que hay que hacer es sembrar valores desde la interioridad del niño, del adolescente. Por ejemplo, yo he estado en situaciones en donde en mi adolescencia me han ofrecido droga. Yo directamente, ¿no? Oye, tal cual me han mostrado la droga, ¿quieres un poco? En una fiesta, ¿no? En una fiesta. Ahora bien, en mi caso, o sea, no estaba en mi chip el poder aceptar las drogas, o sea,
Para mí quedaba totalmente fuera de marco. No necesitaba pensar si me iba a ver mi mamá o si me iba a pegar mi mamá o mi papá o si me iban a decir algo o lo que sea, o si nos iba a descubrir la policía, etc. La única variable en mí es decir, eso no va conmigo y punto. Porque ya tenía interiorizado eso. Y eso no lo digo meramente por mi formación cristiana. En esa época, de hecho, no estaba del todo convertido a la fe, sino más bien estaba en un proceso en ese momento en que me ofrecieron droga. Pero había algo ya en mi interioridad que, aunque no me estaba viendo mi mamá y aunque no me estaba viendo mi papá, hacía que yo diga, no, o sea, eso no va conmigo. Entonces, lo que tenemos que buscar es formar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros hijos, desde su interioridad, con criterios que surjan desde dentro. ¿Y cómo se logra esos criterios? Por ejemplo, estando con ellos, conversando. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, una norma práctica, que no hay celulares a las horas de la comida. A la hora del almuerzo todos nos sentamos, no televisión, no celulares, nos sentamos todos juntos. Eso es costoso para nosotros mismos. Tal vez nosotros mismos somos los que andamos prendidos en el celular a la hora de la cena, por ejemplo, o los fines de semana. Pero esa costumbre de reunirnos en familia y poder conversar es algo donde se pueden formar los valores más profundamente, en lugar de decir, oye, no me gusta que salgas con ese chico, o no me parece que salgas con esa chica, o no vas a ir a esa fiesta. Sino hay que formar en valores junto con ellos desde el diálogo, desde la conversación, desde compartir nuestras experiencias y también nuestras fallas, y cómo en nuestras fallas nos hemos dado cuenta de que tomamos caminos equivocados y que los queremos prevenir a ellos respecto a tomar esos caminos equivocados. Pero si simplemente se trata de que a mis hijos nunca les ha faltado un plato de comida, yo siempre he provisto para ellos, etcétera, etcétera, y es porque te vas temprano a trabajar, llegas tarde a trabajar, y cuando llegas a trabajar te pones a ver Netflix y no conversas con ellos, y los fines de semana, cuando es hora de comer, ellos están en su celular y tú también estás en tu celular y no hablan, pensar que eso va a funcionar, no, es una receta para el desastre. Entonces eso de que se hable en la hora de la comida creo que es muy importante. Puede parecer una cosa tonta, pero gran parte de eso es lo que forma nuestra interioridad. Otra cosa, salgan con sus hijos o solas. O sea, cuando uno tiene varios hijos, por ejemplo, tienes, no sé, 2, 3, 4, 5 hijos, como que todo es salir en batallón, de aquí para allá y todo eso, ¿no? Pero hay ocasiones en que convendría decirle a tu hija, por ejemplo, oye, ¿qué tal qué te parece si este viernes vamos a comer unas hamburguesas? Y va la madre solo con la hija, porque pensamos una chica de 11, 12 años, y conversa. Y ella, en ese contexto, naturalmente, sin que tú le presiones, te va a ir contando poco a poco sus cosas. Y va a comenzar a confiar en ti. Y tú tienes que abrirte. Y recordar cómo eras todo de adolescente también, de malcriado, imperfecto, y cómo hacías cosas que no le gustarían a tus padres. Tienes que ahí también tratar de comprender. No aprobar, no digo aprobar, pero sí comprender. Porque si te pones muy duro, se van a cerrar y no van a conversar contigo. Entonces, un momento en que una madre de familia puede hablar a solas con su hija de 12 años, sin que esté el papá, sin que estén los hermanos haciendo bulla, solo las dos comiéndose unas hamburguesas, créanme que eso genera valores desde la interioridad. Y eso puede ser mucho más valioso para que ella pueda decir no a ciertas cosas feas o raras que se vaya a encontrar en fiestas cuando ya ella tenga 14, 15, 16, etc. Lo mismo, que salga un papá a ir a un restaurante o al cine con su hijo y que se queden después del cine a comentar la película. Cuando tú vas al cine con tu hijo y ves una película que tenga ciertas cosas de valores o de profundidad o de reflexión, de crítica social, etcétera, y que pues es una película animada, entretenida, no te digo que lo lleves a ver en un cine muy cultural, así como de una alta cultura, no. Pero luego de eso, hijo, ¿y qué tal nos vamos a comentar la película? Y tú comentas la película con el niño de 9 años o con el joven de 14 o de 16, viendo cómo él examina la película, puedes ver cómo su perspectiva de la vida. Pueden salir un poco de sus traumas, de sus problemas, de sus alegrías, de sus tristezas, de sus valores o sus antivalores.
Y por medio de comentar una película puedes llegar más a su interioridad, sin ser invasivo. Entonces, no perdamos de vista las ocasiones para llegar a la interioridad de nuestros jóvenes. Eso es lo que significa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, quiero agradecer a Dante a nombre de la Fundación CIA Rafael, a nombre del colegio, de la dirección, de los profesores, de todos los padres de familia, por haber compartido esta charla que a mí me está haciendo reflexionar bastante y creo que nos deja un mensaje, una ayuda, una guía para estar atentos frente a lo que el mundo nos viene imponiendo. Bueno, Dante, gracias. Tú sabes que acá en la Fundación tienes tu casa, cualquier momento que nos estamos reuniendo, siempre cuenta con nosotros. No sé si quieres dar algunas palabras finales. Y por si acaso, ahí están algunos libros que Dante ha publicado. Al final de la charla pueden acercarse. Bien, o bueno, alguien más. Muchas gracias por la oportunidad. Yo me siento muy contento de venir aquí con ustedes. Yo sé que en estas circunstancias en que es tarde, uno tiene hambre, hace frío, hay un partido de fútbol y todo eso, el hecho de estar aquí es algo valioso. Pero yo sé que ustedes lo hacen por Dios, por ustedes mismos y por sus hijos, por sus alumnos, por las personas que quieren. Recuerdo, hay una canción, ¿no?, que a veces se suele poner en la Eucaristía, que en una parte de la letra dice: mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Estar en conferencias como estas para formarnos, para ser mejores padres, mejores esposos, mejores ciudadanos, mejores personas para los demás, mejores personas para Dios. Es eso, es cansarnos nosotros para que la vida de otros pueda ser más descansada. Aprender criterios para que nuestros amigos, hijos, nuestros jóvenes, alumnos no cometan errores que nosotros hemos cometido o que hemos visto que otros cometen, para que no sean arrastrados por este mundo irracional que lleva a una perdición de las almas, diciéndolo espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, vayámonos de aquí con reflexiones. Cada uno de ustedes debe tener al menos algún aspecto de lo que se ha hablado aquí que le ha llevado a pensar: oye, eso está pasando en mi vida. También pueden tener aspectos de pensar: eso está pasando en la vida de alguien cercano a mí que yo quiero mucho. ¿Cómo puedo ayudarle? Reflexionen sobre ello, y si eso se logra y toman acción, no solo que hacen una reflexión, sino convertirla en decisión y la decisión en acción, se ha logrado mucho. Muchas gracias.